Santiago, creo, dice que no nos hagamos maestros, porque podemos nosotros cometer errores aún queriendo hacer el bien, hacer lo correcto. Y algunos hermanos me han preguntado cuándo vamos a hablar de los últimos tiempos y de las cosas que debemos hacer o saber. Y que bueno, el Señor nos dirija, vamos a hablar con el pastor y vemos. Pero aquí en Pedro me toca compartir hoy Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Y es impresionante cuando leía allí, he tratado de huirle, y dice la palabra, más el fin de todas las cosas se acerca. Y decía, oh Dios, como que me está persiguiendo. El fin de todas las cosas se acerca, dice la palabra. Sé pues sobrio y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministros a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, la pregunta importante, creo yo, que hay que hacerse es aquí en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en ese tiempo para aplicar todos estos consejos que la palabra de Dios nos está dando aquí? Pedro, y hablábamos nosotros que Pedro escribió esta carta en tiempos angustiosos, la iglesia perseguida, hablamos de cómo murió la esposa de Pedro y toda esa persecución, angustia, aflicción que tenía el pueblo de Dios en ese tiempo, y él dice allí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso fue aproximadamente casi 2000 años que Pedro escribió estas cosas guiado por el Espíritu Santo. Entonces uno puede meditar cuál es el fin, cuándo es el fin, cómo es el fin, cómo son estas cosas y qué debemos nosotros saber, porque está dando recomendación y dice, sé pues sobrio. ¿Cuáles son las señales para que nosotros podamos saber si estamos en ese tiempo o no estamos? ¿Verdad? Hay algunos que se burlan de nosotros y dicen que hemos pasado siglos diciendo que Cristo viene y no ha venido. Y cierto, no ha venido. No ha venido el Señor. Entonces meditaba yo y decía, Dios, necesito conocer la señal. Necesito ver la señal, ¿verdad? Comprender esto, porque es importante. Y una de las porciones bíblicas que nosotros podemos ver o podemos buscar, cuando aquí la palabra en Mateo 24 dice que ellos les preguntaron a Dios, al Señor Jesús, ¿cuándo son estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, entendemos que al ser sobrios debemos evitar el engaño. La palabra, el Señor le está diciendo aquí que nadie os engañe. ¿Sabemos nosotros o no sabemos? Hemos escuchado que viene, hemos escuchado de un rapto,
El fin de todas las cosas se acerca, está diciendo Pedro. Y hemos oído, ¿verdad? Se ha escuchado que los cristianos dicen que Cristo viene. Y dentro de nosotros, bueno, se ha escuchado que hay un rapto y Cristo viene. 3 posiciones estudié. Decía, Señor, ahora estoy más confundido. ¿Viene en 2 oportunidades o es un solo evento? El fin de todas las cosas, dice la palabra, se acerca. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo estoy yo consciente de cómo debo prepararme para este tiempo? Y el Señor dice, nadie os engañe. Es posible que de una u otra manera entonces nosotros podamos ser engañados. Muchas cosas se pueden decir. Y la palabra dice, si fuese posible, engañarían hasta los escogidos, hasta los santos. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Adelante. Entonces vemos otra posible señal que va a haber al final, en los posteros días, que se van a levantar este tipo de hombres. Esto hemos escuchado, de esto hemos hablado, hemos visto cómo se ha levantado en las iglesias personas que son grandes motivadores y han aprovechado la oportunidad para enriquecerse y han usado el humanismo, han expresado esas técnicas que les permiten manejar masas. Hemos visto iglesias prósperas, grandes, llenas de gente motivada, ¿verdad? De eso tenemos conciencia. Esas son las señales. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros, de estar sobrio y velar en oración para ver esto. Aquí está la palabra de Dios mostrándonos esta guía para que nosotros en medio de los tiempos finales podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y hay 3 posiciones. Hemos escuchado a quienes afirman dentro de la fe que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Hay una posición que dice que va a ser durante la tribulación, y hay unos que dicen que va a ser al final de la tribulación. Y yo he estudiado y tengo más o menos fijado una posición con eso. Eso es cierto, pero yo quiero abrir la mente o el corazón de la iglesia para que nos preparemos, para que busquemos, y el consejo es ser sobrio. No nos dejemos engañar. Una mente sobria, una mente firme, una mente abierta. En tiempo de los griegos, ellos decían que el que es mente abierta le puede entrar cualquier cosa. Nosotros hemos manejado mal ese término. O sea, no es que hay que hacer mente abierta para que pueda ser capaz de entender todas las cosas. Una mente abierta le puede entrar cualquier cosa que no es. Y la Biblia está haciendo la recomendación: sé sobrio, una mente clara
que te induzca al dominio propio, firme. Eso es la sobriedad. Y aquí tenemos a Pedro diciendo que nosotros debemos ser sobrios, alejados de la embriaguez de este mundo, en esa comparación de ser capaces con nuestro entendimiento, con nuestra mente, de discernir y entender los tiempos. Y lo siguiente que dice la Escritura: velad en oración. Esa recomendación nos da. Entonces, ¿cuándo es el fin de todas las cosas? ¿Cuándo Dios va a levantar a su iglesia? Estudiaba y estaba haciendo los apuntes, y yo he escuchado que uno, cuando está estudiando algo, tiene que compartirlo, expresárselo a alguien, decírselo, porque eso te afirma. Y comencé a compartir con mi hijo los sellos del Apocalipsis, y pasé a las trompetas, y él comenzó a mirarme fijamente, y me miraba y me miraba y me preguntó: ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo es? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? La iglesia está preparada. Yo me revisaba, o sea, yo sé qué hacer. Yo estoy consciente de lo que dice la palabra. Puedo entender que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las recomendaciones bíblicas? Los que dicen que es en pretribulación dicen que no hay en las Escrituras ninguna recomendación para la iglesia, para los tiempos de tribulación y de gran tribulación. Y en los que dicen que durante la gran tribulación, en la abominación desoladora, cuando aparezca el anticristo en medio de eso y diga que Él es Dios no siendo Dios, ahí suena la séptima trompeta y ellos dicen: allí el Señor va a levantar a su iglesia. Y los que dicen que va a ser al final, dicen las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. Y dice Mateo 24, que acabamos de leer, la palabra de Dios enseña y nos abre a meditar, a pensar, a buscar, a ser sobrios. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Allí se agarran los que dicen que es después de la gran tribulación, porque aquí dice inmediatamente después. Cada uno tiene argumento bíblico para sostener su posición. Y dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto defiende su posición basado en esto. Y dicen: entonces allí es el rapto, porque aquí mandarán a buscar sus escogidos. Velar y orar, sé sobrio, no deje engañar. Hay un hermano dominicano que es muy bueno y él sostiene eso, y eso me estremece. Y yo decía: no lo oigo más,
¿Cómo es posible que va a afirmar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y no es el deseo de mi corazón, porque yo no deseo pasar, pero estamos claros. La iglesia sabe cuándo es el fin de todas las cosas. La iglesia está velando, la iglesia está sobria, entiende, comprende lo que pasa en su entorno. La iglesia está velando. El Señor Jesús en Getsemaní estaba velando y oraba y clamaba 3 veces lo hizo y dijo: velad y orad, velad y orad. Velando y orando debe estar la iglesia. Es nuestro deber. El fin de todas las cosas se acercan. Algunos compañeros me decían: pero siempre pareciera que fuese el fin, porque siempre hay hambre, siempre hay terremotos, siempre hay guerra, hay rumores de guerra. Eso dice la Escritura. Esa es la recomendación. Los que sostienen que va a sonar la trompeta, y si Dios nos permite ya vamos a ir para allá a revisar eso. Los sellos, los jinetes del Apocalipsis, las trompetas, las recomendaciones de la iglesia, los 24 ancianos en el trono, delante del trono. ¿Quiénes son? ¿Por qué estas cosas? Que nosotros, la recomendación de Pedro, el libro que estamos estudiando, es que nos amemos. Y dice que hospedemos a los demás. Es una muestra de amor, de servicio. Que pongamos en práctica el don que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque hay tiempos difíciles y necesitamos ayudarnos los unos a los otros en mis angustias, en mis batallas. Quiero hablar con ancianos de la fe, que sus canas hablen de sus días sobre el sol, que puedan darme un consejo, alentarme como padre, como hombre, para estar firme, sobrio. Es importante. El don suyo es necesario. ¿Dónde lo va a poner en práctica? ¿Dónde va a usar su don para bendecir a otros que tienen necesidad del don que usted tiene? Yo las tengo y necesito su don para que me bendiga, para que me ayude a salir y estar sobrio y velar y esperar al Señor. Viene el Señor y parece que la palabra Dios la estableció para que todas las generaciones estemos esperando al Señor. Revisemos las Escrituras, siervos. Las Escrituras parece que es el presente continuo. Esa expresión, estamos en los últimos tiempos, la dijo la primera generación después de que el Señor vino, murió, resucitó y se fue al cielo. Presente. Ahí estamos en los últimos tiempos, o no estamos. O estamos como Juan en la cárcel. Es el que ha de venir o debemos esperar a otro. O estamos con nuestro oído atento a la trompeta, que allí se agarran los que dicen: estudia las trompetas en Apocalipsis, y te das cuenta que en la 7ª trompeta es a mediados de Apocalipsis, a mediados de la semana 70 de Daniel, a los 3 años y medio, cuando la abominación desoladora. Esto ya pasó mucho tiempo antes, cuando uno de esos gobernantes de las naciones vino y destruyeron al templo y agarró un cerdo y lo sacrificó en el cerdo
porque los judíos y la ley judía decía que ese era un animal despreciable, inmundo, y ellos, para burlarse de la fe del pueblo de Israel, agarraron un cerdo, lo sacrificaron, agarraron al sumo sacerdote y le metieron para que comiera del cerdo, humillando. Eso es una abominación a Jehová, para burlarse. Y recuerdo que uno de esos grandes vino cuando destruyeron al templo y se metió y caminó hasta el lugar santísimo y decía: aquí no hay nada, yo lo que veo es oscuridad, aquí no hay nada, porque los judíos tenían ese lugar bien reservado. Pero ¿qué vio Isaías? ¿Qué vio Isaías? Al Señor, a Dios. Ahí estaba, se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos, siervo? Cuando vamos allá. ¿Sabes que entendí en el estudio de esto por qué somos reyes y sacerdotes? Porque podemos entrar, ¿verdad?, directamente. Ahora podemos accesar al Todopoderoso porque soy un sacerdote. Allá voy a la presencia y no soy abominación, porque la sangre de Jesús me limpió, me santificó, y a usted también. Sé sobrio, siervo, sea sobrio, ore, vele, no se deje engañar, esté firme, el fin de todas las cosas se acerca. Eso creemos. Vamos a Apocalipsis a ver cómo Dios nos lleva y nos va mostrando. Pero antes también quisiera comentarles esto. Vean, Nerón gobernaba en ese tiempo, y esa mentalidad sobria que hay que tener. Este fue un hombre de mucho poder, pero era muy perverso. Ese hombre tenía a su mamá de amante, impresionante. Ese hombre se casó con su hermanastra y le cortó las muñecas, la decapitó. Ese hombre al final se casó con otro hombre castrado. Impresionante. Ese hombre gobernaba casi al mundo y no tenía sobriedad en su mente. Era un perverso. Cristo, nuestro Señor, el ejemplo a seguir de firmeza, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, que dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Es posible ser sobrio y ser firme, tener dominio propio y buscar las cosas de arriba, y que no nos lleve el mundo por donde va caminando, que hace la voluntad de su Señor. Nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Eso lo entiendo, es nuestra lucha, nuestra batalla. Cada uno de nosotros necesita estar atento, cada uno de nosotros necesita entender y comprender estas cosas. Yo me imagino que en su corazón usted dirá: yo soy pretribulación, o yo estoy de acuerdo con a la mitad de la tribulación, o yo estoy de acuerdo con el hermano dominicano al final de la gran tribulación. Eso es importante. Hay algunos hermanos en la fe que dicen: no, yo no voy a tocar eso, yo no voy a hablar de eso, porque, bueno, es que no edifica la iglesia, porque eso es difícil de entender. Pedro dijo que a Pablo le habían revelado estas cosas y dijo que era difícil de entender. Pero nosotros debemos buscar, el Señor nos guía, el Señor nos muestra su voluntad. La iglesia necesita saber. En Apocalipsis 6, si
quieren se ubican allí para que hagamos un paseo y veamos las cosas que van a suceder en la semana 70 de Daniel, en esos 7 años de gran tribulación, como la palabra habla allí, de que como nunca antes hubo ni habrá, un tiempo difícil, tiempo de angustia para Jacob, tiempos de dificultad, tiempos de angustia. Y dice que el primer sello, Apocalipsis 6, 1 y 2, el primer sello es engaño. Y recuerden que el Señor le hacía la recomendación, le decía: no os dejéis engañar. Y el primer sello es engaño, que viene este jinete y trae un arco, pero no trae flecha. Va a conquistar al mundo y no va a disparar, no va a haber una batalla. Con su dominio va a alcanzar al mundo. Eso, a través de engaño y de su poder demoníaco, va a hacer esta cosa. Un arco sin flecha, montado sobre un caballo blanco. Así llegaban los reyes que conquistaban otras naciones y regresaban a su tierra, venían montados en un caballo blanco, mostrando su victoria. Dice Apocalipsis que va a llegar aquí este falso pacificador y va a alcanzar al mundo y se va a montar. El segundo sello que habla las Escrituras es guerra. El primero trae paz y está la circunstancia en el mundo. Hay guerra, rumores de guerra, hay conflictos en diferentes lugares y va a llegar este pacificador y va a establecer paz, pero una paz falsa para él ganarse al mundo. Y entonces en el segundo sello va a venir la guerra. Entonces este quita la paz este jinete. Y esto es un conflicto mundial. Imagínense, estamos nosotros casi en una tercera guerra mundial. Europa se ha preparado para eso. Le han dicho las naciones, sus gobernantes, a las personas que se preparen para tiempos de dificultades y de guerra. El mundo lo percibe y la Biblia dice que va a venir alguien que va a traer paz. ¿Cuándo se puede establecer paz? Cuando hay dificultad y conflicto, cuando hay guerra. Entonces en medio de todo eso se va a aparecer un líder mundial que va a establecer paz, pero para poder establecer paz necesita haber conflictos y guerra. Entonces el fin de todas las cosas se acerca. El Señor le decía: velar y orar. Debemos nosotros velar y orar. Y los primeros capítulos de Apocalipsis, mensaje a las iglesias, y a cada una le tenía el mensaje, la recomendación: arrepiente, se mandaba a velar. Eso dice la palabra. Nosotros, yo me pregunto, yo no vivo atento a que va a sonar la trompeta o va el Señor a levantar la iglesia. No estoy siendo sobrio, o sí lo estoy siendo. Agradezco a Dios la oportunidad que tengo para motivar a la iglesia a prepararse, porque si el Señor va a venir pronto, ¿cómo estoy? El encuentro con Él, con el que usted ora, al que usted busca, al que usted le pide, al que usted clama, que tiene una vida personal con Él. Él le va a decir a los que no son de Él, le va a decir: no os conozco, pero usted que es suyo, le conoce, tiene comunión, intimidad con su Señor. Pídale, búsquelo, clame para que le dé sobriedad y pueda estar firme en tiempos difíciles. Solo piense
que si ya comienza este tiempo y estamos aquí, ¿cómo yo voy a pasar por esto? ¿Qué fuerzas voy a tener yo? ¿Cómo puedo caminar? ¿Qué hago? Si un líder mundial viene y establece una paz, si después viene guerra, conflicto mundial, ¿qué trae la guerra y el conflicto? Tercer sello, hambre. Vamos bien, como los dolores de parto, dice la Escritura. Las mujeres saben cómo comienza un pequeño dolor y va aumentando, y comenzó con paz, y ahí va el proceso, guerra, ahora viene hambre, en guerra hay muerte, y el hambre, muerte, escasez. Están diciendo que Irán va a cortar el suministro, el paso del 20% de petróleo, energía. Eso va a producir escasez. Eso va a generar que los precios aumenten. Sobrio para entender las cosas. Capaz de tener un dominio propio y tomar las decisiones correctas que corresponden para seguir viviendo en esta tierra como debe ser y para el encuentro con mi Señor. Le dijo a los discípulos: no habéis podido velar ni siquiera una hora. En la agonía de nuestros maestros, en el momento más duro de su condición humana, estaba velando y orando. Y les comparto meditar sobre por qué esa presión tan grande sobre él. Y estos que sostienen que va a venir al final de la gran tribulación, dice: bueno, la iglesia tiene que sufrir, siempre ha sufrido. El mismo Señor sufrió, y las mujeres de Jerusalén lloraban por él, estaban llorando por el Señor. Velo como lo golpeaban, lo escupían, ensangrentados, ya no tenía fuerza, tenían conciencia que eran sus últimas horas sobre la tierra, y lloraban las mujeres. Le dije: no lloren por mí, lloren por ustedes. Imagínense lo que viene. Imagínense. El Señor dijo: si esto hicieron con el árbol verde. Entonces, comprendamos, siervos. Es difícil predicar esto, pero debemos alertar a la iglesia, los que tenemos la esperanza. El Señor va a levantar a su pueblo, va a levantar a su pueblo, nos va a sacar de aquí. Sigamos pensando y meditando en la palabra. Y el cuarto sello dice muerte, inevitable. Después de guerra, de escasez, viene muerte. Increíble. La Biblia habla de la porción de seres humanos que va a morir. Y si hoy hay más de 8.000 millones posibles, que conforme a lo que dice la palabra, más de 2.000 millones de personas mueran en ese cuarto sello. Piense, medite, vamos a pasar nosotros por ahí. Si el mundo se estremece cuando cae un misil, una bomba, y dicen: Israel está matando niños. Hay una escuela, cayó un misil y se murieron 20 niños. Imagínense 2.000 millones de muertos. Sobrios, entendamos lo que viene. El Señor nos ayuda a entender lo que va a pasar. Y somos su iglesia, somos su pueblo, somos sus hijos. Velad y orad, porque la tentación viene, el engañador viene,
y nos quiere engañar, tenernos sumergidos en cosas vanas. Y nosotros luchamos, usted y yo luchamos con eso. Y el quinto sello es martirio. Van a decapitar a los que creen en el Señor. Martirio, el quinto sello. Piense lo que significa. Un conquistador, después trajo guerra, después hambre, muerte, y ahora persigue a los que creen y esperan. Si la iglesia se la lleva el Señor, los que estuvieron cerca, los que escucharon, van a decir: ve, exactamente lo que nos decían. El Señor se llevó a su iglesia y ahora quedé yo aquí. Y están persiguiendo, colocándole el sello a la gente. No puedo comprar, no puedo hacer nada. Y están agarrando a las personas y la están decapitando. A los que no se quieren poner la marca del anticristo. Y Pedro le dice: el fin de todas las cosas se acerca, ser sobrio, velar en oración. Nosotros la única opción que tenemos es velar y orar. Yo no quiero decir mi posición en cuanto a si yo creo que es antes o durante o después. La Biblia lo tiene así. Estúdielo, siervo. Pídale dirección a Dios para que Él le permita entender y comprender. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. Sexto sello. Terror. Esa es la palabra que se usa aquí. Terror. Apocalipsis. No te necesito leerlo porque es serio lo que dice la palabra aquí. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio. Eso se compara a Mateo 24 que ya les leí, cuando la Biblia dice que se va a aparecer el Señor. Y la luna se volvió toda de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Sexto sello. Dolores de parto. Va en incremento. Está comenzando. No ha llegado la gran tribulación. Como nunca antes habrá ni hubo otra. La iglesia sabe, sepa, hermano, conozca lo que viene. Conozca, después de más de 2.000 millones de muertos, de toda esta situación, y vamos en el sexto sello, faltan 7 trompetas, 7 copas, y la situación se está poniendo seria. Y vean cómo la gente se esconde porque se apareció el Señor. Y ahí se va a cumplir Isaías. Mirarán al que traspasaron para los hebreos. Esa profecía no se ha cumplido, porque ellos ahí van a reconocer cuando el Señor les muestre su herida y vean todo esto.
que está pasando, que va a pasar en ese tiempo grande de gran tribulación que viene sobre el mundo entero. La iglesia debe estar sobria y debemos servir al Señor. Es difícil, yo lo sé. Y no puedo ni debo manipularlos. Quiero animarlos a entender. La palabra está diciendo aquí que nosotros debemos estar practicando la comunión, que debemos estar unidos, que debemos estar orando, que debemos estar ayudándonos. Y me toca a mí la bendición, la responsabilidad de decirle a la iglesia que se prepare. Me toca a mí decirle, siervo del Dios Altísimo, estas cosas son fieles y verdaderas. Hemos estado cegados en el mundo por las circunstancias, andando de aquí para allá, como dice Daniel, la ciencia se aumentará y andarán de aquí para allá. Andamos dispersos, las naciones. ¿Quiénes son los que cortan las cabezas? Los musulmanes. Hay algunos hermanos que dicen que esa va a ser la religión final de los últimos tiempos, porque el anticristo va a cortar cabezas, va a decapitar a la gente, y la única religión que decapita a la gente es los musulmanes. Pero el anticristo tiene que hacer la abominación desoladora, sentarse en el trono de Israel, allí en el templo. No hay templo, no lo han construido, pero se va a sentar allí y va a decir que lo adoren porque Él es Dios. Va a hacer señales y prodigios. Imagínense todas esas cosas. ¿Cómo va a convencer al mundo? Con poder. Tiene que demostrar. Jesucristo lo estaban acusando y le estaban diciendo a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Él decía, se defendía, decía, ¿qué cosa mala es? ¿Qué cosa mala había hecho el Señor? No lo podían acusar. Eso no ha hecho nada malo. Hizo señales y prodigios. Había sanado, levantado muertos. Y el Señor dijo, vendrá otro en mi nombre y a ese le creerán. Eso se lo dijo a Israel, a la nación de Israel, porque Él vino a los suyos, a los israelitas, y no le creyeron. Y va a venir otro en el nombre de Él y le van a creer y lo van a sentar en el trono, no siendo Dios. Imagínese usted y yo aquí hoy y esté pasando eso. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué diríamos si vemos pasar estas cosas? Que viene la gran tribulación. Esperaríamos que sonara la séptima trompeta. Dice, bueno, ojalá el Señor nos saque a mitad de la gran tribulación y nos levante. Y si pasa la abominación desoladora, los judíos se van a dar cuenta que el anticristo no es el Mesías. Y ahí el Señor da las recomendaciones: huyan, os matarán. Wow. Los chinos están haciendo robots para su ejército, ¿verdad? Los americanos están en busca de también fabricar robots. Anoche o el viernes en la noche escuché a alguien decir, hey, huyamos a los montes, vámonos a los montes. Porque imagínense si los policías son robots. Imagínense si hay el robot. Donde estemos nos encuentran. Nos sacan. Imagínense al anticristo. Imagínense dónde se va a meter la gente. Huyan, dice el Señor.
Estamos apenas tocando y el séptimo sello dice la palabra que un silencio en el cielo, como por 30 minutos, y se pusieron 7 ángeles ahí, y a cada ángel le dieron una copa. Ay de los moradores de la tierra, van a sonar las copas. Ay de los moradores de la tierra. Estos ay que vienen no son fáciles. No, yo en la gran tribulación, cuando vea los sellos, que vino alguien, un líder mundial, está gobernando al mundo, una sola moneda. Yo entiendo y no me dejo sellar. No me dejo sellar. Y listo, me van a agarrar, van a poner mi cabeza en un lugar y me la van a cortar. Y en el tiempo de la gracia, no busco al Señor. Ve, si el Espíritu de Dios no toca a esas personas, nadie va a ser salvo en tiempos de gran tribulación. Y menos mal que la palabra muestra, porque Juan dice, y vi las almas de los decapitados delante del trono que decían, ¿hasta cuándo? Y le pedían a Dios, venga la sangre de nosotros, de nuestros consiervos que están muriendo en la tierra. Una oración en el cielo de clamor, porque aquí en la tierra le están quitando la cabeza a los que creen en el Señor. Y va a haber 144,000 predicando el evangelio de 12,000 judíos de cada tribu, porque de allí se agarran para decir, ve que está la iglesia, ve que hay escogido.